como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano. 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. En el día de hoy, con... Bien, pues hoy con David Peñafuerte Rendón. Hola David, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, bienvenido a 5 minutos de leyendas vivas y vamos a tratar la figura de tu padre. Tú naciste en Sevilla, no sé si has vivido aquí en Valdepeñas, has vivido en Valdepeñas y ahora actualmente vives en Jaén, ¿verdad? Claro, bueno, yo llevo aquí en Jaén 12 años porque trabajo aquí en la Universidad de Jaén. Sí, sí. Y en Valdepeñas pues viví 5 años que mi padre estuvo allí y suelo ir con frecuencia a Valdepeñas porque tengo un hermano que vive allí. Sí, sí, sí. Oye, sabemos que tu padre murió desafortunadamente el 5 de abril de 1996, un Jueves Santo en Sevilla. Exactamente, sí, un Sí. Jueves Santo. Bueno, pues una de las cosas que nos ha movido a llamarte para que nos hablase de la figura de tu padre es las emociones que ha surgido una vez que primero los comentarios positivos y favorables de todos los jugadores, de todos, absolutamente todos, puesto que si se vinieron un día a Valdepeñas y enriquecieron la plantilla del Club Deportivo Valdepeñas es porque alguien con solvencia y con profesionalidad les indujo a venirse, los animó a venirse y aquí estuvieron de jugadores. Y luego, otra cosa, pues que a la hora de poner algún audio que hemos puesto, tenemos poco, pero lo poco que tenemos casi lo hemos puesto ya y al moverlo en la red, en el grupo que tenemos ya de 3.600 componentes o miembros en estos 7 meses de vida de aquellos maravillosos años de fútbol de Valdepeñas, pues alguien dijo, alguno de los comentarios dijo, se me ha puesto la piel de gallina al ver o se me ha erizado la piel al escuchar de nuevo al míster. Eso es emocionante, ¿verdad? Pues sí, claro. Si para esas personas fue emocionante escucharlo de nuevo, Sí, sí, sí. pues imagínate para mí, ¿no? Porque mi padre murió hace ya muchos años, el recuerdo queda muy profundo, queda muy vivo, Sí, sí, pero cosas como la voz sí, sí, se van perdiendo, ¿no? Entonces, escuchar esa grabación para mí fue muy sí. importante, ¿no? Mira, yo lo primero que quería era agradeceros vuestro trabajo. Yo sigo tanto el grupo de aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas como las entrevistas que has ido realizando y que he escuchado todas. Desde el inicio hasta el final, y me parece que tiene mérito, ¿no? Sí. El trabajo que habéis estado haciendo. Y después, pues, escuchar a tantos jugadores del Valdepeñas hablar con ese cariño de mi padre, pues, para mí ha sido emocionante y importante, ¿no? Sí, le vamos a recordar a los radioyentes escucha este audio de archivo. Satisfecho de verdad y contento por esta reacción del equipo. Bueno, yo bien, yo siempre, o casi siempre estoy contento, esta es la realidad, salvo raras excepciones. En la plantilla del Valdepeña de jugadores hasta ahora no han decepcionado. Lo que pasa es que en fútbol no son unas leyes matemáticas y entonces hay que tomarlo tal como viene. ¿Qué más quisiéramos nosotros de ganar el máximo de partidos? Entonces sería una demostración palpable de que somos los mejores, tendríamos más dinerito porque cobraríamos prima y esto es lo que hay que mentalizarse todo. Yo de la plantilla del Club Deportivo Valdepeña jamás he tenido ninguna decepción porque pienso que son hombres íntegros y que están dando todo lo que tienen dentro. Pero ¿se ha visto el camino del gol? Bueno, se ha visto el camino del gol, esta es la realidad, ¿no? También hemos pasado una serie de vicisitudes, encajamos un gol en frío, después ha habido la jugada desgraciada del penalti y hay una prueba evidente de que los futbolistas están en condiciones que se sobreponen a las adversidades y el partido se ha ganado. Bien, pues una vez que hemos escuchado estas palabras de de Pepe Peñafuerte Ruiz, que como todo el mundo bueno, sobre todo los medios, lo calificaban como jugador, como polivalente, como temperamental, como con una gran potencia en el disparo. Tú también has escuchado eso, eras muy pequeño, pero la faceta de jugador casi apenas te recordarás, ¿verdad?
Yo no, claro, yo nací pues cuando él ya no jugaba al fútbol, ¿no? Sí, Y vamos, daría un ojo, ¿no? sí, 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 Por tener una grabación y ver cómo jugaba él. sí, No, sí, lo que yo sé de cómo jugaba él es, porque a él no le gustaba mucho hablar de él mismo, ¿no? Es sí, por sí, sí, referencias y lo que tengo entendido es eso, ¿no? Que sí, tú comentabas sí, que era un jugador polivalente. De hecho, yo nunca llegué a saber a ciencia cierta dónde jugaba, sí, sí, sí. porque creo que jugó, excepto de portero, creo que jugó en todas Todas las líneas. las líneas, ¿no? Sí, 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 Y salvando las distancias, sí, pues porque él era un canterano del Betis, que del Betis. tampoco era tan fácil llegar en aquella época, porque era un club, el Betis era un club profesional y había Sí, muchos sí, sí, jugadores de fuera, ¿no? sí, sí, Entonces tampoco era tan fácil, es igual que hoy, ¿no? Llegar a ser jugador de la primera plantilla viniendo de la cantera del Betis sí, 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 y él salvando las distancias, pues podría ser al estilo de lo que hoy es Ruibal, por ejemplo, en sí, el sí, sí, Betis, que es un jugador que viene de la cantera y que es un jugador fuerte y polivalente. sí, Mi sí, padre, al parecer, y eso sí lo vi durante los entrenamientos, tenía un disparo muy muy potente, ¿no? potente, sí, sí, Y combinaba técnica y eso él lo trabajaba mucho con los jugadores, ¿no? sí, Con sí, gente como Cala, lo he visto, lo vi insistir mucho en combinar la fuerza del disparo sí, con la técnica, con el golpeo de balón. Para él era sí. muy importante el golpeo de balón. Sí, sí. Mira, casi todos los medios lo dan como centrocampista. Y en la página web de Manquepierda, del Betis, dicen que dice, en las tres siguientes temporadas, ya en la división de plata, una sucesión de lesiones no propiciaron un rendimiento continuado. Y en la temporada de 1957-1958 fue cedido al Cádiz, club con el que jugó 2 temporadas para posteriormente retirarse en el Extremadura. Pero vamos antes de meternos en la trayectoria deportiva del jugador, en recordar que él hizo la instrucción en Ceremoniano, Córdoba, y que después el servicio militar lo realizó en Capitanía, en Sevilla, en la capital, ¿verdad? Eso Ah, es lo que él contaba así, porque hay que tener en cuenta que en aquella época el servicio militar era obligatorio, pero a los deportistas, a los futbolistas se les daban algunas facilidades por sí, parte de sí, las autoridades militares. sí, 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 Entonces, para permitirles compatibilizar el servicio militar con seguir jugando, ¿no? Por sí, eso sí, él hizo el servicio militar en oficina, sí, 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 en sí, sí, Capitanía, en Sevilla. sí, eso es lo Después él que... tuvo una carrera en el Betis relativamente corta, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, bueno, la vida deportiva de los futbolistas de élite en aquella época, pues no era como la de hoy, ¿no? Que hay sí, sí, otros cuidados, la gente se mantiene más y, sí, 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 bueno, él estuvo pocos años a primer nivel y después estuvo, como bien has comentado, lastrado, al parecer, por una lesión sí, sí. de rodilla. Sí, sí, sí. Empezó en el Juventud Balompié, en las filiales del Betis, luego pasó al primer equipo, al Real Betis Balompié, en tercera que estaba, y luego cuando él estaba, ascendieron a segunda división. Esto fue desde 1952 hasta 1957, estuvo 5 temporadas, después fue cedido al Cádiz y 2 temporadas, y luego, sí, 2 temporadas que el Cádiz estaba en segunda división y luego por último a la Extremadura que también estaba en segunda división. Y ahí es cuando, ¿verdad? Ahí es cuando ya acaba su etapa de jugador. Sí, sí, sí. Cuelga De, las botas en Extremadura. sí, de hecho, el último año que él jugó en el Betis, yo creo que fue el año que el Betis consiguió el ascenso a primera. El presidente era Benito Villín Sí, sí, y mi padre jugó cuando entraba de joven Luis del Sol, ¿no? sí, 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 sí. Compartió vestuario con él, ¿no? Ujú. Y bueno, esa época del Betis es una época muy importante en la historia del equipo, del Real Betis Balompié, porque es precisamente donde se fragua el espíritu del man que pierda. El mal que pierda. Surge
surge ese lema, porque fueron años muy, muy duros. Sí, sí, Yo creo que fueron como 7 años de paso por la tercera división sí, sí, y además con dificultades de todo tipo, deportivas, administrativas, que podían haber hecho que el equipo, como otros muchos equipos históricos, desapareciera. Sin embargo, la masa social del Betis pues siguió al pie del cañón. Si se ven fotos de la época, pues se ve el campo, estando en tercera división, completamente abarrotado de gente, sí, sí. seguidores que también acompañaban al equipo cuando lo jugaba fuera. Entonces de ahí surgió todo el tema del man que pierda y por eso, bueno, yo estoy orgulloso de que mi padre fuera uno de esos jugadores del man que pierda, que Sí, estuvo en las duras. sí, sí, sí. Escucha este audio. Soy Derbeñi porque así lo quiso Dios. Viva Arbeñi y que viva su afición. Bueno, pues como realmente mi guerra la tengo con los megabytes, con los gigabytes, con los minutos y con los stents, los muelles estos del corazón, te voy a posponer a una segunda parte, ¿te parece? Me parece perfecto, lo que tú programes. Vale.